El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la planificación del quinto plan pastoral. Nos congratulamos como diócesis de llevar ya 20 años de una pastoral muy organizada, muy planificada y con tantos frutos que solo Dios conoce propiamente y va a recompensar. Ahora nos toca preparar el quinto plan pastoral de esta diócesis, que queremos que tenga como eje principal la dimensión martirial, puesto que ese es un regalo especialísimo de Dios para esta iglesia particular, para todo nuestro país, el don de nuestros mártires que nos acompañan en nuestro peregrinar hacia el Padre, que nos iluminan con su palabra y con su ejemplo, y que interceden por nosotros. Y a nosotros toca continuar su obra con ese mismo espíritu de fe, de amor a Dios y a los hermanos, principalmente a los más pobres y necesitados. Entonces queremos que este espíritu de una iglesia martirial sea la base del nuevo plan pastoral.
que le sostenga y que le anime. También quisiéramos destacar el aspecto eucarístico, entendida la Eucaristía en toda su grandeza y en todas sus dimensiones, puesto que es el misterio de la entrega, el pan partido, como se le ha llamado, Cristo que se nos da en cuerpo y alma, y tomando a Cristo, nosotros también nos convertimos en Eucaristía y debemos ser pan partido para nuestros hermanos, unidos a Cristo. La dimensión eucarística debe estar siempre fundamentando toda nuestra actividad pastoral, puesto que ha sido el fundamento de la fe y de la acción de nuestros mártires y de nuestros santos, todos de la Iglesia. Y el otro aspecto que siempre vamos a mantener como un eje transversal es el aspecto misionero. Y tenemos un compromiso además con los obispos de América Latina reunidos en Aparecida en el 2007, que nos han mandado la misión permanente continental. Y este es un programa que no acaba. Debemos seguirlo impulsando con toda alegría y generosidad. Hoy estamos celebrando el 5º domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra en este domingo es muy hermosa y nos viene muy a propósito. El tema fundamental es el dolor, el misterio del dolor, pero también la esperanza en Dios. La primera lectura es una buena introducción tomada del capítulo 7 del libro de Job. Las palabras de Job son un patrimonio, diríamos, de la literatura bíblica, que ilustra de la mejor manera esta experiencia de dolor y a la vez de esperanza del que confía en Dios. Las figuras que ocupa Job son verdaderamente elocuentes para expresar el dolor humano. La vida del hombre en la tierra, dice, es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda guardando su salario. Así me ha tocado en suerte el infortunio. Cuando habla del soldado, expresa su inseguridad, la posibilidad de morir en cualquier momento. Y cuando habla del esclavo, expresa la injusticia a la que es sometido. Trabaja y trabaja sin ningún salario, sin ningún descanso y sin ningún derecho. Y también el jornalero, que trabaja por su salario y desgastando su vida. Continúa Job diciendo, al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece.
es la expresión del sufrimiento, del dolor humano, de la tristeza que deprime a la persona muchas veces. Mis días, dice, pasan a prisa, más que una lanzadera. Pero luego viene la oración. Se dirige a Dios diciéndole: recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Es pues la persona que clama al Señor ante este dolor, ante este sufrimiento. Espera solo en Dios. El salmista en el Salmo 146 nos ha invitado a alabar a Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, nos ha dicho. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Así canta el salmista, invitando al que sufre a alabar a Dios y poner su confianza en Él. La respuesta a este dolor humano y a esa oración confiada, expresada ya por Job y por los profetas del Antiguo Testamento, y de un modo propiamente de oración ferviente por el salmista, que de forma continua trae esa súplica al Señor. Hay la respuesta del cielo. Es Cristo Jesús, es su evangelio, es su palabra. Y justamente hoy el evangelista San Marcos, en el capítulo 1 de su libro, nos lo presenta. El Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios hombre, que está en medio de los hombres, aliviando sus dolores. Así aparece el Señor en Cafarnaúm, curando los enfermos. Toda clase de enfermos. Bastaba que los tocara y quedaban curados, expulsando los demonios. El misterio del dolor, amadísimos hermanos y hermanas, solo tiene una respuesta, y es Cristo Jesús. Basta levantar la mirada y contemplar al Señor crucificado para encontrar la respuesta. La cruz tiene un valor salvífico, vista con fe. Pero además en el Señor vemos la misericordia de Dios, plena, total, encarnada. De aquí su preferencia por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Pasó su vida atendiéndoles, ayudándoles. Pero además es bueno destacar en esta escena del Evangelio lo que apunta precisamente San Marcos, y es que después de toda esta actividad, ya en la noche, a altas horas, en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, dice San Marcos, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
Allá estaba orando en el monte, en el descampado, él solo. Lo van a encontrar hasta que es de día, porque todos le buscan. Irán los apóstoles al lugar donde está orando para decirle: mira, te buscan todos, ven. Y él dice: sigamos el camino, vamos a otras aldeas, pueblos y ciudades, porque para esto he venido. Y siguió predicando en las sinagogas, en las plazas, en las casas, y expulsando a los espíritus inmundos. Y así termina esta perícopa del Evangelio. Es Cristo misionero, que viene presentado por el Evangelio. Y la misión está sostenida por la oración. No solo debe verse este hecho que Jesús se aparta y se va a orar en la noche a un lugar solitario como un modelo, un ejemplo a seguir. Ciertamente lo es. Todo lo que hace el Señor es un ejemplo para nosotros. Pero hay que decir además que la oración de Cristo es auténtica. La oración suya es la comunión íntima con la Santísima Trinidad. Es la identificación plena con el Padre para cumplir su plan, el plan salvífico. De tal forma que la preocupación por los pobres, la curación de los enfermos, la predicación del Evangelio no están separados en manera alguna de la comunión con el Padre, de la oración. Amadísimos hermanos y hermanas, la Iglesia ha aprendido de Cristo esta preocupación por los pobres y los enfermos. Ha aprendido de Cristo anunciar el Evangelio incansablemente. Es su legado, es su testamento. Mandó a la iglesia: vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio. En la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 9, el apóstol de los gentiles tiene plena conciencia de este deber como apóstol, de continuar la obra de Cristo. Y por eso exclama: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esta es mi obligación. No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Amadísimos hermanos y hermanas, esta es nuestra obligación, no solo para los agentes de pastoral, para los catequistas, para los celebradores de la palabra, para los dirigentes de los grupos apostólicos, de movimientos o comunidades eclesiales, no solamente para ellos, no solamente para nosotros los sacerdotes, para las hermanas religiosas, no, es la misión de todos. Por el bautismo hemos sido constituidos apóstoles del Señor, evangelizadores, misioneros suyos. Todos, cada uno en su lugar. Los padres para con sus hijos tienen una grande y gravísima responsabilidad. Es su máxima misión evangelizar a sus hijos, procurar la salvación de ellos. Pero habrá que ampliar el círculo, ya no solo la familia
también los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, compañeros de camino, en el juego, donde sea. Debemos predicar a Cristo, no tanto con palabras, cuanto con el ejemplo, la forma de vivir, de actuar, de pensar incluso, según el Evangelio. Y la preocupación por el que sufre, por el pobre, por el necesitado. La iglesia ha aprendido de Cristo esta solicitud, esta preocupación, sin límites, y esta preferencia por el hermano que sufre. Y no va a renunciar a ella, porque es su misión. Y es que en el pobre Cristo está presente, Cristo sufre. Como el Papa Francisco nos ha dicho, tocando las llagas del pobre, tocamos las llagas de Cristo. Ese dolor del que hablábamos, muy bien expresado por Job, no es ajeno a nosotros, a nuestro tiempo y a nuestra sociedad. Por el contrario, vivimos un momento de la historia tristemente sumergidos en el dolor social, tanto llanto, tanta injusticia, tanta pobreza, tanta mentira y tanta violencia, tanta sangre ha corrido ya, tanto luto. ¿Cuál es la respuesta? Cristo Jesús. Es el momento de volver la mirada a Cristo. Es el momento de predicar a Cristo con la integridad de su evangelio. Es el momento de servir al Cristo que sufre esta situación concreta de dolor en nuestro país. Hasta allá tiene que llegar nuestra evangelización. Ser solidarios con el que sufre, acompañarle y ayudarle, porque son nuestros hermanos. Más todavía, porque son los Cristos vivientes, sin esperar recompensa alguna, sino solo del Señor, quien ha prometido la recompensa, porque todo lo que hagamos con el que sufre es como que con Él mismo lo hiciéramos. Amadísimos hermanos y hermanas, quiero concluir expresándoles una palabra de ánimo para ir adelante, porque no estamos solos, porque Cristo nos acompaña, porque esta es la obra de Cristo. De aquí la importancia de la oración. El evangelizador nunca se deprime, nunca decae, nunca abandona la misión, porque es la obra de Cristo y Cristo le acompaña, Cristo le fortalece. De aquí la importancia de la oración. Los apóstoles lo comprendieron muy bien. Hechos 6:4. Nos dedicaremos, dicen ellos, a la predicación y a la oración, más que a cualquier otra cosa. Es lo que debe hacer siempre la iglesia, es lo que debemos hacer todos. Debemos ir adelante con alegría, con confianza en el Señor, que no nos defrauda, pero con generosidad, con ánimo, con entusiasmo y valentía en medio de las dificultades. Un sacerdote, antes de morir, sacerdote que fue asesinado, en una reflexión escribió:
solamente, dijo, podemos contribuir a la salvación ofreciendo nuestra propia carne. Así reflexionó este sacerdote poco antes de que fuera asesinado. Es el testimonio de nuestros mártires, de nuestro amadísimo Monseñor Romero, el Padre Rutilio, el Padre Cosme, todos nuestros mártires. Han sabido darlo todo por el todo, sin miedo, con alegría incluso, en medio del dolor y el sufrimiento, con la confianza puesta en el Señor. El mal no tiene la última palabra. El mal es pasajero y pierde, fracasa. El bien triunfa y es eterno. Dios mismo es el bien. Por eso el mártir triunfa, empuña la palma y es coronado con una corona inmarcesible. Quiera Dios pronto veamos a nuestro amadísimo Monseñor Romero canonizado. Hay que pedir esa gracia al Señor. Y un poco después a los demás mártires del Salvador. Porque ciertamente han triunfado, viven, son gloriosos. ¿Dónde están sus asesinos? ¿Dónde están los que pretendieron acabar con ellos? Ni siquiera se conocen. Nuestros mártires en vez están gloriosos. Y quiera Dios pronto pueda la Iglesia reconocerles y elevarles a los altares. Es un gran testimonio para nosotros ir adelante con este espíritu. Pero el mártir en plenitud es el Señor Jesús. Él está con nosotros y esta es su obra. Pero los demás mártires son tales, son mártires en Cristo. Y por eso también nos acompañan en este peregrinar, en este camino evangelizador, en la misión. Y con este espíritu avanzamos. Es la comunión de los santos. Que el Señor nos ayude a todos. Invocamos hoy a la Santísima Virgen María, a nuestro beato Monseñor Romero y a todos los santos, para que podamos con fidelidad llevar adelante la evangelización que Cristo quiere en el momento preciso que nos toca vivir. Que así sea.